ejemplo dice, de un grupo de n alumnos se tienen las notas de una asignatura. Se necesita conocer la nota mínima, máxima y promedio. Bien, vamos a ponerle el nombre al algoritmo. Notas. Y vamos a analizar entonces nuestro programa. Lo primero es que necesitamos determinar son las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Bueno, la cantidad de alumnos, que no sé cuánto es en este caso. Por eso está determinado como n, un número cualquiera. Y las notas de la asignatura. Es la otra entrada que se tiene. Las notas de las asignaturas de cada uno de estos alumnos. Esas serían las entradas de mi programa. Ahora, las salidas, que es el segundo paso. Bueno, se necesita conocer la nota mínima, la máxima y el promedio. Bien, vamos a definir entonces las variables, tanto para las entradas como para las salidas. Para las entradas necesito n, o cantidad, que es el número de alumnos que voy a tener. Por lo tanto, voy a definir n como entero. Es lo mismo. El nombre de la variable no determina nada. En el ejemplo anterior habíamos visto que se llamaba cantidad, pero vamos a usarlo como n igual. Bien, necesitamos entonces n como entero para almacenar la cantidad de estudiantes. Necesitamos además entonces una variable para la nota mínima, otra para la nota máxima y otra para el promedio. Estas variables van a ser de tipo real, porque sobre todo el promedio siempre se obtiene mediante una división, por lo tanto va a dar un valor real. Las notas, en dependencia del sistema de notas que se maneje, pues puede ser que sean valores enteros simplemente, o puede ser que sean valores reales. Por lo tanto, las definimos como reales. Entonces, vamos a definir una variable que se va a llamar min para mínimo, otra max para máximo y otra más que se va a llamar prom para promedio. Las tres van a ser real. Ahora bien, ya tengo entonces las variables de las entradas y las salidas. Ya tengo definido cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas. Vamos a definir ahora el proceso. Bien, para procesar esto que me están pidiendo, lo primero que tengo que hacer entonces es obtener la cantidad de notas, ¿no? O sea, almacenar las notas, obtener las notas de cada estudiante. Para las notas de cada estudiante, entonces voy a necesitar un arreglo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a definir ese arreglo. Vamos a hacerlo de tipo real, porque puede que las notas sean números decimales. Por lo tanto, vamos a definir este arreglo. Vamos a llamarle nota. Vamos a definirlo primeramente como una variable real. Bien, la nota de los estudiantes yo lo voy a guardar en ese arreglo. Ahora, ¿cuántas notas voy a guardar? ¿De qué tamaño va a ser mi arreglo? Eso no lo sé, porque me dicen que es de tamaño n. Me dicen que el grupo tiene n alumnos. No sé cuántos alumnos tiene. Por lo tanto, eso tengo que preguntarlo. Tengo que preguntar cuántos alumnos tiene el grupo para después entonces poder dimensionar el arreglo. Darle la dimensión al arreglo según la cantidad de alumnos.
Porque una vez que se ejecute mi programa puede ser para un grupo de 20 alumnos, otra vez que se ejecute puede ser para un grupo de 40 alumnos, otra vez que se ejecute puede ser para un grupo de 75 alumnos. Y para que mi programa sea versátil, sirva para cualquier tamaño de grupo, pues entonces necesito pedir ese dato al usuario para que el usuario lo entre por teclado y después entonces definir el tamaño del arreglo. Además de eso, vamos a ir analizando entonces el proceso. Lo primero que tengo que hacer es pedir el tamaño del grupo. Lo segundo que tengo que hacer es pedir las notas. Lo tercero que tengo que hacer entonces es calcular el promedio. Pero ¿cómo se calcula el promedio? El total de las notas entre la cantidad de estudiantes. Por lo tanto, del proceso sale una nueva variable, que es la variable total, que la voy a utilizar para poder almacenar el total de las notas. Esta variable, por supuesto, tiene que ser de tipo real también. Vamos a agregarla entonces acá. Además de eso, una vez que haya dimensionado el arreglo con el tamaño del grupo, con la cantidad de estudiantes que son, voy a necesitar recorrer ese arreglo. Para recorrer ese arreglo necesito una variable que es el contador, que es la que me va a determinar en qué posición del arreglo estoy. Esa es la variable que vamos a utilizar luego en la estructura de control normalmente por convención, para esa variable, es una variable entera y normalmente por convención el nombre de esa variable es i. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, pero por convención se utiliza i para el primer nombre de la primera variable que usted tenga que vaya a utilizar para iterar, j la segunda, k la tercera en caso de que tenga varias. Usted le puede dar el nombre que usted quiera, pero normalmente se utilizan estas variables. Es una convención que han adoptado los programadores, pero no es obligatorio. Entonces, para este caso vamos a definir i como una variable entera. Bien, entonces, el siguiente paso sería pedir la cantidad de estudiantes. Para eso vamos a mostrar la información por pantalla al usuario, diciéndole escribir entre la cantidad de estudiantes. Después de mostrar esto en pantalla, entonces vamos a pedir la cantidad de estudiantes. Vamos a hacerlo mediante la instrucción leer y lo vamos a almacenar en la variable n. Bien, hasta ahí tengo entonces ya cuántos estudiantes tiene el grupo, de qué tamaño va a ser el grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a darle la dimensión al arreglo. Vamos a decirle de qué tamaño tiene que ser el arreglo. Entonces, vamos a usar la instrucción dimensión de mi arreglo que se llama nota. Va a ser ¿cuál? La variable n. Bien. Le decimos entonces al arreglo que va a tener como dimensión n, o sea, tamaño n. ¿Qué valor tiene n? Cualquiera. El valor que el usuario entre por teclado. El valor que el usuario entre por teclado va a ser n. Por lo tanto, entonces le voy a decir a mi arreglo que va a tener n espacios reservados en memoria, que van a ser de tipo real. Arriba definimos que nota, aquí arriba definimos que nota y va a ser de tipo real. Y aquí abajo entonces le damos la dimensión a nota como un arreglo de tamaño n. Bien, el siguiente paso entonces es pedir las notas. Necesito pedir las notas de los estudiantes. Para eso
tengo que recorrer el arreglo. Para recorrer el arreglo, entonces tengo que utilizar una estructura de control. En este caso vamos a utilizar el para. Se puede utilizar cualquiera de las otras estructuras de control de flujo iterativas, pero el para es la más apropiada para esto porque el para incluye un contador. Por lo tanto, vámonos acá a las estructuras y vamos a agregar la estructura para. La estructura para me pide una variable numérica como primer parámetro, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces aquí vamos a utilizar la variable que ya definimos i. A esa variable le vamos a asignar un valor inicial. Ese valor inicial tiene que ser 0, porque configuramos que los arreglos van a comenzar en 0. O sea, esa variable ahí me va a servir para recorrer todas las posiciones de mi arreglo. Y en la configuración del PCIN tenemos puesto que los arreglos comiencen en 0. En todos los lenguajes de programación, el primer elemento de un arreglo tiene índice 0 o posición 0. Por lo tanto, vamos a ponerle acá que va a comenzar en 0. El siguiente parámetro es el hasta. O sea, hasta dónde voy a iterar. ¿Cuántas veces voy a iterar? ¿Hasta dónde voy a iterar? Bien, en ese caso voy a iterar entonces desde el principio hasta el final del arreglo. Y el final del arreglo, ¿quién es? El tamaño del arreglo menos 1. O sea, si el arreglo tiene tamaño 10, como la primera posición es 0, la última posición es 9. Por lo tanto, aquí le vamos a decir que va a iterar desde 0 hasta n, que es el tamaño que no conozco, menos 1. Porque aquí lo que le estoy dando es el último valor que va a tomar la variable i. O sea, el último valor que va a tomar la variable i. Y el último valor que va a tomar la variable i tiene que ser el último índice del arreglo. Y el último índice del arreglo es el tamaño del arreglo menos 1, porque el primero es 0. Y luego entonces me pide con paso, y aquí le escribimos cuál va a ser el paso. Bueno, en este caso el paso es 1, porque vamos a recorrer uno por uno todos los elementos del arreglo. Luego me pide entonces la secuencia de acciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a repetir? Entonces vamos a decirle acá que le vamos a escribir un mensaje al usuario. Le vamos a escribir un mensaje al usuario pidiéndole la nota del alumno. Y para que me quede un poco mejor, vamos a especificarle el número del alumno que le estamos pidiendo la nota, para que el usuario sepa por qué número de alumno va. Entonces vamos a decirle, entre la nota del estudiante número. Vamos a dejar un espacio acá. Fuera de la cadena de caracteres, vamos a poner una coma para concatenar esto con la variable i. En la variable i tengo el número de la iteración. La primera iteración, ¿qué número tiene? Para la primera iteración, i, ¿cuánto vale? 0. Pero normalmente los listados de estudiantes comienzan por 1. Comienzan por el 1. Y si son de 10 estudiantes, el primer estudiante tiene el número 1, el último estudiante tiene el número 10. Entonces, como i comienza en 0 y va a terminar en 9, para el caso de que el número de estudiantes fuera 10, pues entonces le tenemos que sumar 1 a la variable i. Esta suma que estamos haciendo es solamente para la muestra. Esto no va a cambiar el valor de i, sino que simplemente va a mostrar en pantalla. Para la primera iteración va a mostrar i más 1. Por lo tanto, 0 más 1. 1 es lo que vamos a ver en la primera iteración. Y ahora vamos a leer la nota. Leer. Le pedimos entonces al usuario que entre la nota. ¿Dónde la vamos a almacenar? No. No. ¿Dónde la vamos a almacenar? En mi arreglo que se llama nota. En mi arreglo que se llama nota. ¿Pero en qué posición?
en la posición I. Lo vamos a almacenar en nota en la posición I. ¿Qué le estoy diciendo? Que la nota que entre la va a almacenar en mi arreglo que se llama nota, pero en la posición I. O sea, para la primera iteración I va a valer 0. La primera nota la va a almacenar, va a pedir la nota del estudiante número 1 y la va a almacenar en la posición 0 del arreglo, que es la primera posición de mi arreglo. Para la segunda iteración, I va a valer 1, va a pedir la nota del estudiante 2 y la va a almacenar en la posición 1 de mi arreglo. Y así sucesivamente. Vamos a probarlo hasta ahí, vamos a probarlo paso a paso. Aquí tenemos los pasos de lo que es las definiciones. Aquí escribe por pantalla que la cantidad de estudiantes y el cursor se queda esperando a que se entre la cantidad de estudiantes. Vamos a ponerle un valor pequeño para que sea rápido. Vamos a decirle que son 3 estudiantes. Y aquí comienza entonces a iterar. Para la primera iteración me dice, entre la nota del estudiante número 1. Pero ¿qué valor tiene ahí en esa iteración? ¿Y cuánto vale en esa iteración? 0. Entonces, ahí me está pidiendo la nota del primer estudiante y la va a almacenar en la posición 0. Digamos que la nota es 56. Vuelve, se repite el ciclo otra vez. Me pide entonces la nota del estudiante número 2. ¿Y cuánto vale? 1. Más 1 que le mandé a sumar son 2, pero lo va a almacenar en la posición 1 del arreglo. Digamos que la nota es de 87. Vuelve a iterar otra vez y me pide la nota del estudiante número 3, que la va a almacenar ¿en qué posición? En la posición 2. Entonces, aquí, digamos que la nota es de 99. Le damos Enter. Ya, entonces, hasta ahí, fin, pasa por el fin de para y luego el fin del algoritmo. Hasta ahí, entonces, ¿qué hicimos? Recorrimos el algoritmo y lo llenamos. En cada una de las iteraciones pusimos la nota de cada uno de los estudiantes. De esta forma, recorremos el algoritmo, recorremos el arreglo. De esta forma recorremos el arreglo y lo llenamos con las notas que el usuario nos entra mediante el teclado.